Ok. Bueno, pues esta vez decidí, pues ahora sí poner todas las causas, o al menos las que aparecen en el libro de la insuficiencia cardíaca. Y pues ya fui acomodando las flechitas para ver qué cambios iba a haber en los volúmenes. Bueno, el primer caso nos habla sobre una sobrecarga de presión, ya sea porque las válvulas son insuficientes, perdón, porque hay una hipertensión o porque hay una obstrucción en el Pero flujo espérate, de la espérate, salida. espérate, espérate. ¿A qué te Ujú. refieres con sobrecarga de presión? Pues eso, que haya una hipertensión sistémica, entonces va a haber una sobrecarga en el ventrículo o una Que obstrucción en el haya flujo de salida. ajá, que sería una poscarga elevada, ¿no? Sí, Porque ahí tú también, tienes ahí que la poscarga está baja. sí, es que, bueno, para empezar, la poscarga siempre me ha dado problemas, pero es que empecé a Pues buscar en vamos a internet. resolver esto entonces, acuérdate que para eso estoy aquí. La Sí, gracias. poscarga es la resistencia contra la cual late el ventrículo. Ujú. Esencialmente la poscarga es eso, la resistencia vascular contra la cual late el ventrículo. Por lo tanto, guarda relación directa con la presión contra la cual tiene que latir. Ujú. Por lo tanto, hipertensión arterial, que es el ejemplo que pusiste, es como la explicación básica de, Sí, de poscarga. ujú. Son Sí, es que equivalentes. encontré un artículo donde explicaba más o menos que la poscarga iba a estar aumentada si el diámetro del ventrículo y la pared estaban, bueno, si el diámetro estaba aumentado y la pared era delgada, por así decirlo, y el No, volumen iba a pero estar la aumentado. definición que nosotros hicimos y que es con la que hemos trabajado todo el tiempo y es la que coincide en los libros de fisiología, es que la precarga es la cantidad de sangre que hay justo después de que se terminó de llenar y la poscarga es contra quién ejerce su trabajo el ventrículo. Por lo Oh, tanto, es la resistencia que se enfrenta justo en la aorta. ujú. Tú Ok, checas los libros de fisiología, esa es la referencia. Por eso aquí tú estaría armaste aumentada en este el cuadro, caso. ¿no? Sí, 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 yo lo hice. Ok, entonces cuando lo bajen para estudiar, no lo tomemos como verdad absoluta porque hay correcciones. Todos los demás Ok. estamos de acuerdo en que hemos comprendido la poscarga de esa manera, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. Entonces, la poscarga es la resistencia contra la cual pelea el corazón. Por lo tanto, aquí este no funciona. No sé si puedes, bueno, no lo puedes editar ahorita, es un poquito más complejo, ¿no? Pero cuando hablamos de sobrecarga de presión, estamos hablando de contra quién se pelea el ventrículo izquierdo. Entonces, efectivamente, esa parte la tienes bien. Una causa de insuficiencia cardíaca izquierda es tener una hipertensión arterial sistémica. Entonces, el corazón se pelea contra un sistema de más alta presión y por lo tanto tiene dificultades para gastar, hablando de gasto cardíaco, ¿no? Porque Sí, cada que se contrae, pues saca menos porque ya el gradiente de presión no le favorece. ¿Estamos claros con eso? sí, doctor. Entonces todo es que depende de dónde lo leíste aquí. Aquí tengo un problema. Si yo tengo hipertensión, la voy a tener que explicar yo aquí, porque creo que sí hay detalles de comprensión. Si yo tengo hipertensión, solo hipertensión, no nos metamos con el corazón, el volumen telediastólico tiene que estar incrementado al revés de cómo lo estás poniendo. Si no les queda claro, me explican. Me interrumpen, por favor. ¿Por qué? Porque si tú estás latiendo contra una resistencia en la aorta muy alta, entonces tienes dificultades para vaciar el ventrículo. Eso quiere decir que probablemente se va a quedar con algo de sangre residual porque no puede vaciarse eficientemente. Si a eso le agregamos lo que viene en diástole, pues yo diría que el volumen telediastólico tendría que estar de normal a incrementado porque se llenó un ventrículo que ya estaba lleno o razonablemente lleno. ¿Ok? El volumen telediastólico, por cierto, en tu cuadro,
Acuérdense que el volumen telediastólico o al final de la diástole es la precarga. Así que no necesitamos en este cuadro dos columnas porque el volumen telesistólico o protosistólico o precarga son esencialmente la misma cosa. Por eso te salieron igual esas dos columnas. ¿Ok? Pero si yo tengo hipertensión, no le llamemos sobrecarga de presión, llamémosle hipertensión o incremento de las resistencias vasculares arteriales periféricas, entonces el ventrículo no se puede vaciar con facilidad, se queda con sangre y le agregas la diástole y se te va a superllenar. De hecho, eso es un mecanismo compensatorio. Y entonces, todavía vamos a hablar, bueno, a largo plazo, porque a corto plazo es lo que pasa, en emergencia hipertensiva acabas por comprometer el gasto cardíaco, y habíamos dicho, en gran hipertensión arterial tu paciente puede hacer edema pulmonar. Puede hacer edema pulmonar porque como no puede vaciar el ventrículo, entonces no puede vaciar la aurícula, y si no puede vaciar la aurícula, no puede vaciar la circulación pulmonar, y entonces hay un incremento de presión en ese lado del capilar pulmonar, y entonces se sale el agua, y entonces tiene edema pulmonar. ¿Ok? Esto explica todo. Su volumen sistólico es correcto, estará disminuido. Su fracción de eyección depende, ahorita vamos a decir por qué depende, y el volumen telesistólico depende a largo plazo. A corto plazo, tanto la fracción de eyección como el volumen telesistólico, la fracción de eyección va a estar disminuida porque pelea contra la resistencia y no se puede vaciar eficientemente. Y el volumen telesistólico estará entonces aumentado porque no se vació al final de la sístole, ¿no? Pues también aquí la fracción de eyección y el volumen telesistólico de alguna manera operan en sentidos inversos, ¿ok? En sentidos inversos. Ahora, luego hay que entender, cuando tú estás sometida a hipertensión de forma sostenida y prolongada, esto tiene efectos sobre el corazón. Los efectos pueden ser diferentes. Pues puede ser que el exponerte a unas resistencias, me van entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Exponerte a unas resistencias vasculares incrementadas hace que este músculo se enfrente a resistencias, se hipertrofie, y entonces vas a tener cardiomiopatía hipertrófica. Si ya ocurrieron los cambios, entonces aquí es lo que hay que entender cuando hay sobrecarga de presión o resistencias vasculares incrementadas. Depende de cuáles cambios y si ya ocurrieron y hasta qué grado. Si el cambio que ocurrió es hipertrofia ventricular izquierda, entonces eso va a ser, ¿qué pasa con la diástole? Con el volumen diastólico o telediastólico. Disminuye. Pues en este caso sí Disminuye, disminuye. porque al engrosarse la pared del ventrículo, queda menos espacio adentro y le cabe menos sangre, ¿ok? Y obviamente disminuye la precarga porque dijimos que eso es lo mismo. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Tengo más fuerza, pero ¿qué pasa con el volumen sistólico? Pues se va a disminuir también porque el volumen telediastólico es menor. Claro, si tienes poca sangre dentro de los ventrículos, aunque la saques toda, sigue siendo poca, ¿no? ¿Qué pasa con la fracción de eyección? Pues en ese caso, yo creo que aumentaría para compensarlo. Claro, aumentaría porque al tener un ventrículo con más fuerza de contracción, porque su capa muscular es más gruesa y más hipertrófica y más fuerte, va a vaciar todo su contenido. El problema es que cuando se te compromete el espacio intraventricular, aunque se vacíe por completo, eso no es suficiente. ¿Ok? Esto tiene sentido para todos, si no, que me interrumpan. Sí, Y doctor. luego, Sí, el doctor. volumen telesistólico, obviamente, si tu fracción de eyección aumenta, tu volumen telesistólico, o sea, lo que te queda al final, pues es, digamos, comillas, la fracción de no eyección, ¿no? Para entenderlo de cierta manera. Y pues la poscarga, pues es el incremento de presión. ¿Vamos bien? Ahora, si mi ventrículo está sometido a resistencias vasculares incrementadas
y eso me va generando un incremento de la presión al interior del ventrículo izquierdo, pues puede ser que me hipertrofie o puede ser que me dilate, porque la presión me va dañando, me va estirando junto con el daño miocárdico acumulado. Entonces, podría yo tener cardiomiopatía hipertrófica o podría yo tener cardiomiopatía dilatada. Porque que se me vaya inflando cada vez más, o sea, que se me vaya aumentando la presión intraventricular cada vez más, lo va estirando a la manera que se estira un globo. Entonces podría ser que en vez de que yo tenga hipertrofia ventricular, tenga dilatación de las cavidades. Es la otra potencial consecuencia de tener incremento sostenido de las resistencias vasculares. Lo habitual es cardiomiopatía hipertrófica, pero podrías tener cardiomiopatía dilatada. Si tienes cardiomiopatía dilatada, estamos hablando el final del camino de la hipertensión. Entonces, ¿qué va a pasar si se me dilató el miocardio? No se me engrosó la pared, sino que se dilató el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con el volumen telediastólico guión precarga? Pues va a aumentar. Va a aumentar, claro, porque al estar dilatada la cavidad le cabe más sangre. ¿Qué pasa con la fracción de eyección? Pues ahí yo creo que va a disminuir porque también perdería la contractilidad, la capacidad de contractilidad. Claro, al estar dañadas las fibras musculares, se contraen con menor eficiencia y entonces la fracción de eyección está comprometida. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Va a aumentar porque pues se va a No el expulsar. telesistólico, el volumen sistólico. Ah, sistólico, pues también disminuye. Claro, llega un punto en que disminuye porque si la contracción de la pared muscular es ineficiente, pues va a sacar poca sangre. ¿Ok? Y es donde vas a tener insuficiencia cardíaca en el contexto de cardiomiopatía dilatada, porque si tienes cardiomiopatía dilatada es como que tengas atrofia muscular. Por eso se infla el globo del corazón, porque las fibras musculares ya no son eficaces para contraerse en respuesta al estiramiento, como una liga que pierdas o como un elástico de una ropa, de calcetín, que ya no aprieta, ¿no? Ya se Sí, dañaron las fibras que le dan resistencia y elasticidad. Entonces pensemos en un calcetín versus una media de compresión. ¿Sí les hace sentido lo que les estoy diciendo? sí, Y aquí vamos a ver casi todo lo de insuficiencia cardíaca, los otros compañeros que van detrás, así que los demás siéntense libres de participar, porque todo lo que viene detrás, en realidad, insuficiencia cardíaca se acaba por remitir a este cuadro que nos hicieron. Ya dijimos, sobrecarga de presión no me gustaba, porque la sobrecarga de presión tiene dos salidas, o cardiomiopatía hipertrófica o cardiomiopatía dilatada, que podríamos englobarlo a grandes rasgos en pérdida de músculo, ¿ok? Porque la pérdida de contractilidad, aunque se parece, tiene otras razones. La pérdida de la contractilidad la podemos dejar mejor en el daño por isquemia o por infarto. Si tú te infartas, o sea, tú no, bueno, pero si un paciente se infarta, entonces, a ver, hay una mano levantada. ¿Qué pasó, Calderón? Sí, doctor, en caso de la cardiomiopatía dilatada, como Ujú. pues, el volumen sistólico estaría disminuido, el volumen telediastólico aumentaría entonces, ¿no? Si acuérdate que los que van en contra son la fracción de eyección y el volumen telesistólico, pero tienes razón. El volumen telesistólico estaría aumentado. Ujú. Acuérdate que el volumen sistólico y la fracción de eyección no necesariamente se mueven juntos, porque depende de cuánta sangre hay, ¿ok? Pero la fracción de eyección y el volumen telesistólico son complementarios. La fracción de eyección es el porcentaje que sale y el volumen telesistólico es lo que se queda, ¿no? Sí, sí, Aprox, sí, ¿no? sí, doctor. Aunque Gracias. no es fracción telesistólica, así que no son porcentajes, pero a grandes rasgos esto opera así. Si me vacío mucho en fracción de eyección o mucho porcentaje, lo que me queda es un residuo pequeño, ¿ok? En el caso entonces de la cardiomiopatía hipertrófica, como, y pues igual el volumen telesistólico aumentaría.
No, el volumen telesistólico baja. Baja. Porque en la cardiomiopatía hipertrófica tienes un músculo muy fuerte. Está mamey tu corazón. Mira cómo se contrae, se vacía casi todo. Y se vacía casi todo, te queda un shish de sangre. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, doctor. Lo que pasa es que si tu capacidad está comprometida a 40 mililitros, aunque te vacíes todo, solo estás sacando 40. Y el gasto ideal es 70, 80 mililitros por latido. ¿Ya me entendiste? Por Sí, sí, eso hay insuficiencia cardíaca. Y por eso cuando nosotros medimos con un ecocardiograma el trabajo del corazón, no nos alcanza con saber la fracción de eyección. Es uno de los elementos, pero no nos alcanza para saber. Necesitamos conocer también los volúmenes para que entendamos si la sangre que está sacando ese corazón alcanza para las demandas del cuerpo. ¿Ya? sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, ok. Antes habíamos dicho, ¿qué pasa si tu paciente, cuando tu paciente tuvo un infarto, pues hay una parte de la pared del corazón que ya se murió y por lo tanto no se contrae? Y esto generaba, a veces genera una debilidad de la pared que hace que tengas dilatación de cavidad y a veces genera una contracción asíncrona de las paredes del corazón, porque pues, este pedacito que está así, que está muerto porque se infartó o hizo fibrosis, pues los demás, o sea, el tejido sano circundante es el que lo ayuda, lo jala, pues, ¿no? Pero en todo caso, la contracción no es igual de eficiente porque no es así asíncrona que expulse la sangre, perdón, sincrónica que impulse la sangre, sino que hay una cierta asincronía, ¿no? Ahora, si lo que tienes es fibrosis cardíaca posterior a la lesión, vas a tener un llenado restringido. Además, ¿ok? Eh, entonces, cuando uno contempla a las lesiones por isquemia, habrá que ver cuál es la consecuencia de esa isquemia para ver si tiene hipocinesia de alguna parte de hipocinesia, significa poca movilidad, si tiene hipocinesia de alguna parte de la pared ventricular o no, porque si tiene eso, entonces el elemento predominante es en la asincronía, en la contracción, lo cual hace que, ¿cuál es la consecuencia de que las paredes ventriculares se contraigan en forma asincrónica? Que no sacan la misma cantidad de sangre. Se compromete la fracción de eyección y el volumen sistólico. Eso es correcto. Y si se comprometen la fracción de eyección y el volumen sistólico, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? Aumenta. Va a aumentar. Aumenta, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué el paciente hace edema pulmonar? Parece que la clínica tradicional de la insuficiencia cardíaca izquierda es edema pulmonar. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque queda más sangre en el corazón y eso también va a aumentar el volumen que queda en los capilares pulmonares y aumentar las En presiones la que está. aurícula, en los capilares y el edema pulmonar. Ahora, un paciente podría hacer insuficiencia cardíaca en el contexto de un corazón estructural y eléctricamente sano. Si le ponemos, hay dos elementos que podrían dar esto. Uno es que haya demasiada agua en el sistema y otro es que el paciente tenga una anemia grave, ¿ok? En cuyo caso se produce, y lo pueden anotar para búsqueda posterior, aunque veamos cuando veamos anemia, creo que sale esto, sale cor anémico o insuficiencia cardíaca secundaria a anemia. Pero no han visto anemia, pero yo no sé si alguien se quiere echar el numerito de tratar de explicar por qué una anemia terriblemente grave me daría problemas de insuficiencia cardíaca. ¿Alguien? Aunque se equivoque, no importa, porque le orientamos, le acomodamos las ideas, le alineamos los chakras aquí. ¿Nadie? ¿Por qué, por qué haces taquicardia
cuando tienes insuficiencia cardíaca? ¿Quién sufre cuando hay insuficiencia cardíaca? ¿Cómo nos damos cuenta que el gasto cardíaco no es suficiente? ¿Quién protestará? Creo que primero serían los riñones. Entre los que están son los riñones, sí, claro. Claro. Ahora, ¿el gasto cardíaco sirve para llevar qué a dónde? Pues la Oxígeno. sangre. Oxígeno a los Oxígeno tejidos. y nutrientes a los tejidos, sí, claro. Si me pongo muy específico, ya dijimos que oxígeno a las mitocondrias, ¿no? En última instancia, no importa cuán buena sea tu respiración, si la bomba no funciona, pues eso que tú llevaste de oxígeno del pulmón a la sangre, pues no va a llegar a las células, a las mitocondrias que lo necesitan. Estamos claros con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la información, cuando la perfusión es mala o cuando la oxigenación es mala a pesar de una buena perfusión, alguien protesta y además de incrementar la frecuencia respiratoria, pues seguramente tendrás que incrementar la perfusión porque si no, pues cómo se enteran los sensores a nivel del sistema nervioso central, que ya sabemos que es ahí donde se coordina, el flujo es suficiente. Entonces, cuando a los sensores no les llega la perfusión suficiente con la oxigenación suficiente, pues entonces van a reaccionar de alguna manera, ¿no? Y va a ser generando señales que van a favorecer la contractilidad cardíaca, el gasto cardíaco y la oxigenación. Ahora que vayan a presentar su examen de choque y ya están preparando eso, se darán cuenta que todo toma sentido, porque si ya leyeron algo de choque, verán que los marcadores clínicos son taquicardia e incremento de la frecuencia respiratoria, a consecuencia de una hipoperfusión. Ahora, si la insuficiencia cardíaca izquierda significa que lo que está impulsando de gasto cardíaco el corazón no alcanza, entonces, bueno, ven cómo hay una relación entre insuficiencia cardíaca y lo que están preparando para el examen de hoy. Dicho eso, si mi corazón saca suficiente sangre, pero la sangre tiene poca hemoglobina, pero muy poca, como 2 de hemoglobina, una cosa así horrible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se percibe eso en los sensores a nivel central? Pues eso sería que va a haber o sea, un bajo transportador, por así decirlo, para el oxígeno. Y Y por se lo estimularía la tanto, síntesis si hay de poco lípidos. transportador de oxígeno, hay poco aporte de oxígeno. Y entonces, si hay poco aporte de oxígeno, las células dicen, ah, caray, necesito que me llegue más oxígeno, ¿no? ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Hay varias maneras. ¿Cómo mejoro? Porque tus neuronas ahí en los sensores no miden tu hemoglobina. Miden cuánto oxígeno le está llegando, que son dos cosas diferentes. Pero no miden la hemoglobina. No, hombre, me falta, vamos a vamos a fabricar eritrocitos. Bueno, sí pasa eso, pues, pero ¿sí me entienden? No mide la hemoglobina y dice, chin, me faltan 3 gramos. Dice, no me está llegando el oxígeno. No sabe por qué, pero no le llega el oxígeno. Entonces eso genera ciertas señales. Si no me llega el oxígeno, vamos a mejorar la oxigenación respirando más. Si no me llega el oxígeno, vamos a incrementar la frecuencia cardíaca porque a lo mejor es una cuestión de flujo sanguíneo, ¿no? Vamos a mover de alguna manera las resistencias periféricas. Y la otra que es bien interesante es, vamos a retener agua, porque si retenemos agua, llenamos el sistema vascular y mejoramos la perfusión. Entonces, lo que sabe la neurona es que el oxígeno no le está llegando, pero no conoce con precisión la razón del por qué y genera todas esas consecuencias. Entonces, curiosamente, la anemia, cuando es grave, lleva a clínica de insuficiencia cardíaca porque al incrementar la frecuencia cardíaca en forma
muy importante, dijimos que compromete la diástole, si compromete la diástole, reduce el volumen de precarga y eso hace que no se vacíen las aurículas y eso le lleva agua, dificulta el vaciado de la circulación pulmonar y eso lleva edema pulmonar. Y por otra parte, en una respuesta que busca mejorar la perfusión como un medio para solucionar la hipoxia celular, retienes agua, lo cual aumenta la cantidad del agua en el sistema, lo cual empeora aún más, perdón por los perros del vecino, empeora aún más el problema de edema pulmonar. Entonces los pacientes con anemia grave también tienen clínica de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar y se pueden morir y de lo que se mueren es de edema pulmonar. A ver, ¿qué Calderón? ¿Qué pasó? Sí, en caso de que haya, pues, ¿no? No le llega el suficiente oxígeno a los riñones y puede empezar a producir eritropoyetina para Sí, empezar a... claro. Sí. Una respuesta habitual es, de hecho, esta la vemos en la gente que vive a mucha altitud sobre el nivel del mar. Eso genera síntesis de eritropoyetina y lo vemos en los cardiópatas congénitos. Cuando un paciente tiene una cardiopatía congénita y está sometido a pobre oxigenación, porque tiene una cardiopatía congénita y entonces su sangre no se está oxigenando, hace policitemia porque los riñones, que es una respuesta bastante más prolongada, los riñones favorecen la síntesis de eritropoyetina porque porque el oxígeno no está llegando en forma suficiente. Ahora, en el escenario que puse, esto no tendría el mismo sentido, porque si el paciente tiene 2 de hemoglobina, evidentemente la eritropoyetina no está jalando, ¿no? Entonces no es como, no, pues tenía 8, pero el riñón se aguantó, tenía 7, pero el riñón ya cuando le llegó la hemoglobina 2, el riñón se molestó. No, no funciona así. Entonces, tu proceso mental está bien, pero tendrías que estar visualizando también el hecho de que si el paciente tiene 2 de hemoglobina, la eritropoyetina, el riñón no está jalando o no está siendo suficiente. Lo vemos en anemia aplásica, en daño de médula ósea por tóxicos, lo vemos en leucemia y lo vemos en insuficiencia renal. Estos grados de anemia se ven en estas condiciones. Bueno, y en sangrado, pero ya sería otra cosa. María Teresa, tu pregunta. Sí, doctor, 2 cositas. La primera, el lactato, ¿se vería aumentado en este caso? Porque pues no hay oxígeno, entonces... Depende de qué tan grave sea la hipoxemia. O sea que ya estás jalando agua para la sesión que sigue, ¿verdad? Pero claro, el lactato sube habitualmente en condiciones de metabolismo anaeróbico. Ahora, ¿qué tanto va a subir el lactato? Depende de qué tanto el ciclo de Cori es capaz de neutralizar o reconfigurar o utilizar ese lactato. Acuérdate que el lactato se produce en donde sea, se va a la circulación sistémica y llega al hígado en donde se realiza el ciclo de Cori, que se deshace del lactato, pues se transforma otra vez en piruvato, ¿no? Entonces, pues no es solo que estés en circunstancias de hipoxia, sino la gravedad de la hipoxia y la capacidad hepática de aclarar o deshacerse de ese lactato. Entonces, habitualmente no vemos elevaciones tan catastróficas del lactato en anemia grave, como se ven en choque séptico, ¿no? ¿Tu otra pregunta? Sí, mi otra pregunta es si esta condición de la, no sé, de la hipertrofia del ventrículo por la insuficiencia cardíaca de la anemia, o sea, del No, yo no dije anémico, que hay perdón, hipertrofia, porque la ¿no? anemia generalmente no dura tanto tiempo como para hipertrofiar el ventrículo. Ok. Entonces, ¿en la anemia es reversible esta condición de la falla del corazón? Claro, cuando tú le regresas la hemoglobina al paciente, todo se compone. Porque la anemia grave generalmente no es que dure años y la remodelación cardíaca no se hace en 3 semanas. La remodelación cardíaca de la hipertensión es una consecuencia que lleva años. 20 años después, 15 años después de una hipertensión descontrolada, es que llegas a la cardiomiopatía, a la remodelación cardíaca que te llega al punto de la cardiomiopatía hipertrófica. No es como que yo esté hipertenso hoy y deje tomar mis pastillas y en 15 días ya se me hipertrofia el corazón. Y con eso te remito a
¿cuántos años de ejercicio necesitarías para tener una musculatura de concurso? ¿No? Bueno, eso es lo mismo para el corazón. No ocurre en 6 meses, ¿no? O en 2 semanas. Y un paciente con anemia grave, pues no vive tanto tiempo. Entonces, por eso estamos hablando de cosas diferentes y por eso cuando hablamos de anemia, no lo colgamos de remodelación miocárdica, sino que lo colgamos de sobrecarga de volumen. El corazón trabaja bien, tiene sus cavidades normales, tiene buena fuerza de contracción, pero hay demasiada agua en el sistema. O porque le echamos mucha agua, porque nos alocamos con nuestra indicación de líquidos, o porque el paciente tiene mecanismos que le hacen retener agua, que puede ser insuficiencia renal, el riñón no está orinando, o puede ser en el contexto de la anemia. En el contexto de la anemia grave, además se suma el hecho de la taquicardia, que ya habíamos dicho qué implicaciones tenía. ¿Sale? Entonces no mezclemos, porque en el anémico no hay remodelación, a menos que sea una anemia muy prolongada, crónica muy prolongada, no hay remodelación miocárdica significativa en el contexto que les puse. ¿Sale? Ok, doctor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Claro. Porque además la frecuencia incrementada en forma sostenida, que es lo que ocurre en anemia, no causa hipertrofia muscular. La hipertrofia deriva de la resistencia y en la anemia las resistencias no están incrementadas. ¿Sale? En cualquiera de esos casos, lo que yo voy a encontrar es que se me está quedando agua si hay un problema de diástole o que hay demasiada agua en el sistema, lo cual incrementa el volumen telediastólico y la precarga, ¿no? Y aunque el volumen sistólico esté bien y la fracción de eyección esté correcta, el caso es que el exceso de agua es lo que me causa el incremento de las presiones a nivel de los capilares pulmonares, es lo que me da el edema pulmonar, la dificultad respiratoria, y cuando ustedes lean más, ya que leyeron esta clínica, verán que el paciente tiene crepitantes, que se oyen en la respiración, y que como si fuese una neumonía, de hecho, porque hay agua en los alvéolos, así que los hallazgos de respiración son los mismos, y van a encontrar síndrome de condensación pulmonar. ¿No están, ya están viendo historia clínica? Sí, doctor. Pero no han estamos visto viendo las exploración de partes. tórax todavía, ¿no? No, solo como Bueno, que... cuando lo vean, les va a tomar sentido, porque van a entender qué es lo que está pasando. Es lo bueno de llevar al mismo tiempo historia clínica y fisiopatología, porque hay un punto en el que se cruzan los conceptos y dices, ah, claro, por eso oigo lo que oigo, por eso palpo lo que palpo, ¿no? Pero entonces, y podemos construir el edema pulmonar sobre los conceptos que aprendimos de insuficiencia respiratoria, porque de hecho, un paciente con edema pulmonar, que significa que tiene fuga de líquido desde los vasos pulmonares hacia el espacio alveolar, pues va a tener insuficiencia respiratoria. ¿No es cierto? Sí. Sí, Sí. Claro. Si en edema, en insuficiencia cardíaca izquierda, hay edema pulmonar. Si el edema pulmonar implica que el agua se está saliendo hacia los alvéolos, entonces esta última clase de hoy se relaciona con toda la semana anterior, ¿no? Con el tema previo. Hay agua en los alvéolos, por lo tanto está comprometido el intercambio gaseoso, por lo tanto acaba el paciente por tener taquipnea. Para vencer eso, y entonces el surfactante, y entonces el flujo de aire, y entonces la compliancia pulmonar y todo lo que platicamos la vez pasada. ¿Se dan cuenta? Esto está ligado. Es decir, en última instancia, esta insuficiencia cardíaca a la izquierda, la derecha no, porque ya dijimos que da problemas en otro lado, pero la izquierda, la insuficiencia cardíaca izquierda, sucede que genera insuficiencia respiratoria, hipoxia, elevación, como nos habías dicho, elevación del lactato por 2 lados, porque hay un problema de perfusión por bajo gasto cardíaco y un problema de oxigenación por el edema pulmonar. Claro, es cierto, ¿no? Doctor, entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda a nivel pulmonar haría la misma clínica que la neumonía, solo que la etiología sería distinta. No la misma clínica, parecida, no la misma, porque por ejemplo la neumonía da fiebre y la insuficiencia cardíaca no. Y la neumonía
sobre todo la neumonía clásica o típica, solo da en una parte del pulmón, en un lóbulo, y se llama neumonía lobar, o de un lóbulo habitualmente, y en cambio el edema pulmonar de la insuficiencia cardíaca lo da o más o menos parejo con cierto predominio en ambas bases pulmonares por cuestiones de declive. ¿Ya? Entonces sí da crepitantes, sí da incremento de la frecuencia respiratoria, sí da datos de dificultad respiratoria, sí da la percusión de matidez, sí da tos, pero no da fiebre y la distribución de los hallazgos también difiere. Se parece bastante. A nivel alveolar, así en micro, pues técnicamente muchos de los hallazgos son similares. Ahora, en insuficiencia cardíaca es solo agua. En neumonía hay un proceso inflamatorio por mediadores de inflamación que además aumenta la hendidura capilar y entonces genera más fuga de líquido y además vienen los neutrófilos que se pelean con las bacterias y entonces generan edema y hay detritos y entonces tienen que venir los lisosomas o sea, hay fagocitos y hay lisosomas y hay destrucción de fibrina y hay otras cosas que en edema pulmonar no hay, ¿no? Entonces, no es igual, no quiero que te vayas o se vayan con la idea de que es igual, pero sí hay muchos elementos compartidos, ¿vale? No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, ok. La que sigue, yo creo que esta diapo nos la acabamos ya. 45 minutos con la primera diapositiva, imagínense. Ok, estas dos, todas las demás casi van a viajar en forma muy rápida, porque además mucho ya lo vimos. En cuanto a volumen, a presión, tiempo, ajá. Pues, ¿Dónde está el aumento de presión? Habíamos dicho, repasemos. sí, va a aumentar la presión ventricular y la auricular también, en general, y también va a haber acumulación de líquido en los pulmones, lo que ya dijimos va a ocasionar edema pulmonar. Ahora, la presión, sobre todo, y aquí no vimos otras causas, como por ejemplo, ¿qué pasa si hay estenosis mitral? Pues la presión aumentaría por el flujo retrógrado. No, estenosis mitral. Perdón. Ok, si hay estenosis, pues disminuiría el volumen de... A ver, mi pregunta es diferente, pero, y además no leíste el tema, pero esto lo hace ideal. Si tú tienes estenosis mitral, ¿por qué el paciente hace clínica de falla ventricular izquierda? No, Calderón, vamos a darle chance a alguien más. Tampoco quisiera que Dara, que también ya es conocida su voz. A ver, Uc. Doctor, ¿no sería porque si hay una estenosis de la válvula mitral, tiene que aumentar la presión, por ejemplo, de la aurícula, pues para vencer esta presión? Digo, Claro. como no se puede abrir con una presión como normal, tiene que aumentar la presión para que se pueda abrir la válvula. Claro, claro. Si yo tengo estenosis mitral, hay una restricción para el vaciado auricular que incrementa la presión intraauricular y eso aumenta la presión de vasos pulmonares de drenaje o venas pulmonares y eso es lo que genera edema pulmonar. Si nos regresas, ya estamos hablando aquí presiones, ¿no? El tiempo de apertura de la válvula mitral, o sea, no es el tiempo de apertura, es la dificultad para la apertura y el compromiso del vaciamiento y aumento de la presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la precarga izquierda en estenosis mitral? Cordero. Pues se vería disminuida porque a ver la estenosis, pues va a haber o sea, se va a dificultar el paso de la sangre de la aurícula. No te oigo, acércate más a tu micro. Pues estaría disminuida, ¿no? Porque va a haber una dificultad en llevar la sangre de la aurícula al ventrículo. Ok. Estaría disminuida.
Entonces aquí no hay hipertrofia ventricular izquierda, ni dilatación de cavidades, ni nada. Aquí el problema está arriba del ventrículo izquierdo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si el problema es insuficiencia mitral? Ahora sí habría el flujo retrógrado. Claro, el problema no es el llenado en sentido estricto, el problema es que el vaciado ocurre en dos sentidos y hay un flujo retrógrado y este flujo retrógrado es el que impulsa la sangre hasta los pulmones y eso es lo que genera el edema pulmonar y ya dijimos que es la clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Y les puedo decir, bueno, ¿qué pasa si hay una estenosis de la válvula aórtica? Y lo van a poder sacar. A ver. A ver, vela. O Vargas. Aumenta la presión del ventrículo izquierdo porque tiene que, o sea, tendría que utilizar más fuerza para poder abrir la válvula. Va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque tendría que ejercer una mayor fuerza para pasar a través de una válvula aórtica que está estenótica, lo cual va a dar como resultado todo lo que ya habíamos hablado, muy semejante a la cardiomiopatía hipertrófica secundaria hipertensional. ¿Ven? Y esa es la magia de aprender fisiopatología, que van entendiendo y deduciendo las consecuencias. Dicen, ah, mira, esto es lo que pasaría. Nos vamos a presión volumen, creo que ya lo abordamos igual. Sí, ahorita proyecto. ¿Se ve? Sí. Ah, bueno, o sea, bueno, yo lo dividí en qué pasa cuando hay una disfunción sistólica y cuando hay una disfunción diastólica con la curva Eso está, presión-volumen. claro, eso está muy bien porque estás categorizando la falla del corazón izquierdo en que puede ser porque no se llene lo suficiente o puede ser porque no se vacíe lo suficiente. Muy Ah, bien, entonces, correcto. pues, voy a empezar con esta disfunción sistólica. Entonces, cuando hay una disfunción sistólica, pues esto significa que va a disminuir el rendimiento del corazón, ¿no? Entonces, pues el volumen sistólico, o sea, básicamente como que esta relación se ve como casi casi cortada a la mitad y entonces Ujú, nos fijamos que el volumen sistólico está bastante disminuido. Entonces, claro. pues esto igual va a disminuir el gasto cardíaco. O sea, esa es la consecuencia, ¿no? De que disminuya el volumen sistólico. Y Claro. pues en caso... Y en el ecocardiograma, la forma esperada de la disfunción sistólica, la traducción de la disfunción sistólica es un compromiso de la fracción de eyección. Si la sístole es insuficiente, la fracción de eyección, esta es la que baja. ¿Ok? Ujú. Hablando de los volúmenes que vimos al principio. ¿Ok? Porcentaje de sangre expulsada en proporción de lo que había, eso es lo que está comprometido. Ujú. Muy bien. Ah, bueno, ¿Ok? y pues esto básicamente es porque cualquiera de, o sea, de las causas que afectan la sístole ventricular, pues obviamente va a tener una consecuencia en la contracción del ventrículo, por ejemplo, entonces pues no va a poder tener la capacidad de expulsar la sangre que expulsaría en condiciones normales. Muy bien. Y pues cuando disminuye el gasto cardíaco, eh, van a haber como mecanismos de compensación, pero Ujú. pues realmente no van a como resolver la causa como subyacente de la disfunción. Entonces, Claro que no. pues obviamente después de un tiempo ya no van a poder compensar la disminución del gasto cardíaco. ¿Alguien se tropezó con la digoxina en su revisión? ¿O la han visto en Pharma? ¿No? Sí, doctor. Yo recuerdo haber leído de la digoxina, de A la grandes planta rasgos, ¿qué hace la digoxina? inhibe la bomba de sodio-potasio TPasa para que disminuya el intercambio del
calcio y sodio, y así pues se quede más calcio en el interior de la célula y la contracción sea más, bueno, la despolarización sea más eficiente. Y su efecto entonces es, Aumentar o mejorar el latido cardíaco, la contracción, ¿cómo se perdón. llama eso? Entropismo. Es efecto dromotrópico positivo. No, No. Es ino, ionotrópico. inotrópico. Sí, Es sí. inotrópico positivo. Claro, entonces cuando tú tienes un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, y aquí ya están aprendiendo terapéutica, ¿se dan cuenta? Si el problema es disfunción sistólica, entonces yo le voy a dar un medicamento que favorezca la contractilidad del corazón, porque eso va a remediar de maneras que la fisiología misma no podía, como nos acaban de decir, ¿no? Le doy algo que mejore la contractilidad cardíaca, como la digoxina o los derivados de digital. Esto aumenta la fuerza de contracción de corazón y resuelve la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, entender si la insuficiencia cardíaca es por disfunción sistólica o por disfunción diastólica se vuelve terriblemente importante, ¿no? Porque si mi paciente tiene disfunción diastólica, pues que yo venga y le dé digital, pues no hace gran cosa porque el problema no está ahí, ¿no? Y lo que tendría que utilizar es otra cosa. ¿Qué utilizarían para disfunción diastólica? Estrellita para el que lo deduzca. Relajante. ¿Qué es lo que hay que mejorar en la disfunción diastólica? El llenado ventricular, Ok, ¿cómo mejoras el llenado ventricular? pues a lo mejor si está afectado porque hay incremento en la frecuencia cardíaca, pues hay que disminuirla. Entonces, un agonista parasimpático. Claro, aumentar el tiempo de llenado me va a mejorar la disfunción diastólica, siempre y cuando, o sea, el compromiso no sea mecánico como en estenosis, ¿no? Pero técnicamente mejorar, alargar el tiempo de la diástole mejoraría o tiene potencial para mejorar la disfunción diastólica, y por eso cuando hay disfunción diastólica tiene sentido utilizar un beta bloqueador, porque se bradicardiza. Por cierto, también tiene ciertos efectos inotrópicos, pero bradicardiza, y eso mejora la, resuelve el problema o ayuda a resolver el problema de disfunción diastólica. Lo cual, por cierto, contrarresta cosas que hace el corazón, porque uno, fíjense, es contradictorio, porque la respuesta habitual del cuerpo a la insuficiencia cardíaca es incrementar el gasto cardíaco. Y el mecanismo número 1 para incrementar el gasto cardíaco es aumentar la frecuencia cardíaca. Si tienes disfunción diastólica, la taquicardia no te ayuda. Sí pueden ver por qué, ¿verdad? Sí. Entonces, el mecanismo compensatorio resulta contraproducente. Y lo que hacemos es contraintuitivo, porque uno dice, hombre, si el paciente tiene comprometido el gasto cardíaco y el gasto cardíaco tiene que ver con volumen latido y con frecuencia cardíaca, ¿cómo que un medicamento cuyo efecto es bradicardia mejora la insuficiencia cardíaca? Pues sí, joven. Si el problema es disfunción diastólica, justo el reducir la frecuencia cardíaca va a mejorar el gasto cardíaco, porque favoreces el llenado. ¿Tampoco no está re bonito? No, no está re bonito. No, sí, les doy esto. Sí, sí. Ojalá y les encante la fisiología tanto como a mí, la verdad. Pero está re bonito, está re bonito. ¿Quién está compartiendo esto? Yo, ¿Quién es yo? Ángela Molina. Ok.
Ah, caray. Perdón. Ya me salí. No, ya regresé. A ver. Perdón. ¿Nos faltó algo de esta diapositiva, Molina? Pues nada más era lo de disfunción diastólica, pero pues ya lo dijo. O sea, ya básicamente es eso, de que hay un defecto en la relajación. Entonces acá vemos que pues no se relaja hasta donde se debería relajar en teoría y comienza el llenado aquí. Igual el llenado, pues como es parte de la diástole, se ve disminuido. Entonces, pues el volumen telediastólico disminuye y el Lo sistólico único que también. te corregiría aquí es que no siempre es relajación. A veces es obstrucción, Ah, ok. ¿vale? Pero por todo lo demás están bien. ¿Ok? Ya es todo. La persona que sigue, ya vamos a la mitad, ¿eh? Voy. O apenas vamos a la mitad. Ah, alguien está tocando piano por acá, miren ustedes. Ok. Estamos hablando de gasto cardíaco. Ok. Sí. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, como lo vimos en la anterior de la derecha, pues son varios factores que hay que tener en cuenta, pero todo como que al final me va a dar de esa reducción del gasto cardíaco. Lo que recalcaría aquí, pues sería que la anterior vez fue, una de las causas fue, por ejemplo, en el caso de tromboembolia pulmonar. En este caso ya sería la poscarga. Si tenemos un aumento en la poscarga, ya no sería parte de los pulmones, sería parte de la vascularidad sistémica. Pero por lo que vi en el libro, los mecanismos van a ser lo mismo. El cuerpo va a intentar mejorar el gasto cardíaco, ya sea aumentando la contractilidad, aumentando la precarga, pero todo al final, pues si se mantiene sostenido, me va a llevar a empeorar el asunto y con un menor gasto cardíaco. Esencialmente aquí lo único que tendrías que cambiar es entre izquierda y derecha es que el lugar en donde se encuentran la poscarga en la insuficiencia cardíaca derecha es en las arterias pulmonares, en la insuficiencia cardíaca izquierda son las arterias sistémicas, aorta y todas sus derivadas, ¿no? Por todo lo demás, creo que ya lo cubrimos, o sea que hoy es una clase, ojalá que hoy sí nos tardemos menos de 2 horas, porque siempre nos tardamos un montón, pero aquí estamos viendo que es lo mismo, o hay hipertrofia concéntrica de la que ya hablamos, o hay cardiomiopatía dilatada que ya hablamos, o hay un incremento de la precarga que ya hablamos, o hay un problema de la distensibilidad ventricular, lo cual se puede ver por cicatrices, por lesiones isquémicas o por hipertrofia ventricular, ¿no? Hay un compromiso de la fracción de eyección, hay exceso de volumen, esencialmente ya vimos todas las causas, ¿no? Excepto que no están en este cuadro, ya dijimos que la insuficiencia cardíaca izquierda también se presenta como en la derecha, que tampoco lo tenías en el cuadro y vale la pena contemplarlo, que las valvulopatías, los daños o alteraciones de las válvulas cardíacas también pueden condicionar clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Sí. Pero ya lo platicamos todo eso, así que tu diapositiva ya nos la comimos. Porque al hablar de volúmenes hablamos indirectamente de gasto cardíaco, así que en la primera diapo me eché 3/4 parte de la clase. Sí. ¿Vale? Pues sí, bueno, para eso me pagan. Mal, ya dije, pero me pagan. Qué pena, pues, están grabando, pero pues, que lo agarren de evidencia, la facultad sabe cuánto me pagan, pero no importa, no estoy aquí por el dinero. Entonces está bien. O sea, sí un poquito por el dinero también, así que no. Pero no es la única razón. ¿Quién sigue? No has subido tu diapositiva. Ok. ¿Ya te ve? Sí. Ok, pues aquí igual es rápido porque relacionándolo con los marcapasos, pues va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco. Pero pues no quería quedarme nada más en eso y pues encontré algo que agregar a la explicación de hoy. Sí, Y porque es esto no que, estaba la vez pasada y es verdad, claro. sí,
que la insuficiencia cardíaca puede llegar a ocasionar fibrilación auricular. Fibrilación o flutter, que es el otro término que se lo pueden encontrar. Flutter en inglés, flutter leído en fonética hispana, pero fibrilación auricular es el término correcto, o aleteo auricular es otro nombre que recibe. Claro. La sobredistensión auricular genera contracciones desordenadas, porque estirar demasiado un músculo también genera que se contraiga en forma espontánea. Entonces, la distensión o sobredistensión auricular que ocurre por insuficiencia cardíaca, izquierda o derecha, genera fibrilación auricular, y la fibrilación auricular agrava, dice ahí, la insuficiencia cardíaca. ¿Nos puedes recordar por qué? La fibrilación auricular, bueno, porque va a provocar taquicardia ventricular, y acabamos de decir que el aumento de la frecuencia cardíaca en el ventrículo disminuye el tiempo de llenado. Y hay otra razón. Ujú. Pues igual supongo que disminuiría la precarga porque la aurícula no se estaría vaciando bien Es debido a que correcto. se contrae de manera A ver, irregular. tengo eco, no sé por qué. Lo cual es terrible porque no me gusta mi voz. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre una contracción auricular y una fibrilación auricular? Bueno, es que la fibrilación como tal no hay contracción, es como que cada parte del ventrículo, digamos que responde a un De estímulo la aurícula, independiente. aurícula. Ajá, sí, de la aurícula, pues se contrae de manera desorganizada, ¿no? Primero una parte y luego la otra, y Es como como tal, un es como si temblor, temblara la aurícula. Ajá, como un temblor más que una contracción. Entonces, sí. si tu aurícula fibrila, vibra, pero no se reduce su tamaño, no se contrae. Por lo tanto, ese elemento de la diástole al cual contribuye la contracción auricular se pierde, lo cual compromete la precarga y reduce el vaciado auricular, lo cual incrementa la presión intraauricular, lo cual a su vez lleva edema pulmonar. ¿Okay? ¿Puedes explicar el trazo electrocardiográfico? Sí, pues en la B es donde está cómo se ve la fibrilación auricular, donde no hay onda P, porque pues no hay un solo estímulo. Hay un Ajá, trazo y se pierde el desordenado ritmo sanguíneo. auricular. Sí. Eso es lo que estamos viendo. En el Y, trazo A y estamos los, viendo las ondas. así es. Y el intervalo entre R y R es variable debido a que pues el ventrículo responde pues no a un ritmo sinusal anormal, digamos que no existe porque responde a varios estímulos a la vez. La insuficiencia cardíaca primero te lleva a taquicardia, porque el nodo sinoauricular dispara con mayor frecuencia, y si hay una distensión de las paredes auriculares suficientemente significativa, te puede llevar a aleteo o fibrilación auricular, lo cual da como resultado ese trazo que están viendo allá, insuficiencia y deterioro de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que si hubiera fármacos que revirtiesen la fibrilación auricular, que los hay, eso mejoraría la frecuencia, el gasto cardíaco al mejorar la diástole. Y esa banda que tienes aquí abajo está bien porque la insuficiencia cardíaca izquierda lleva aumento en la presión del ventrículo izquierdo, casi siempre, porque dijimos que hay razones en condiciones en las que no, eso aumenta la presión auricular, genera estrés auricular, que genera focos ectópicos, que generan que se haya una contracción desordenada de las paredes, lo cual te puede llevar a taquiarritmia ventricular y a compromiso de la diástole, por lo tanto, de la precarga. ¿Vale? Sí. Si por alguna razón hay un trastorno en la conducción y el paciente empieza con fibrilación auricular, aunque no tenga sobrecarga auricular, de todas maneras te va a conducir a lo mismo. ¿Okay? Así que la fibrilación puede ser causa de la insuficiencia cardíaca y puede ser consecuencia de la insuficiencia cardíaca. ¿Tiene sentido esto? Sí, de hecho sí, eso leí. ¿Sí lo leíste? Sí. Sí, puede ser causa y puede ser consecuencia. ¿Quién sigue? Yo voy, doctor.
Ok, bueno, yo voy a empezar explicando cómo se afecta la velocidad de conducción en la insuficiencia cardíaca izquierda cuando hay, perdón, en la derecha, cuando hay bradicardia, No, porque pero la clase de insuficiencia cardíaca izquierda. sí, 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 pero es que usted me lo solicitó la semana pasada, porque luego, Ah, es verdad, nos debías sí, eso. sí, Por cierto, alguien nos debe también péptido auricular. Ok, llégale. ok, bueno, por lo que pude investigar en la bradicardia, es que como sucede en las bradiarritmias, hay varias causas. La principal o la más común es hasta cierto punto un tipo de bradicardia normal, en donde la velocidad de descarga, la frecuencia cardíaca como tal, disminuye en el nódulo SA. Eso hace que, pues al mismo tiempo, llegue menor cantidad de sangre a todos los tejidos y por lo tanto, pues se va a afectar directamente la conducción. ¿De qué manera? Bueno, cuando hace falta el oxígeno en los tejidos, lo detectan los receptores centrales periféricos y las respuestas naturales son, pues, intentar aumentar la frecuencia cardíaca por medio del sistema simpático, el cual va a liberar la noradrenalina y la adrenalina y va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y por tanto también va a aumentar la velocidad de conducción a través de los distintos sistemas. Y, pero, sin embargo, al mismo tiempo hay un problema en la perfusión, o bueno, puede ser otro tipo de problema, en donde cuando no hay suficiente sangre, no llega a los tejidos, tampoco va a llegar al propio tejido cardíaco. Entonces, eso va a ocasionar que la contracción no se dé adecuadamente, porque recordemos que tampoco va a llegar los cationes y aniones necesarios para las despolarizaciones. No, los Entonces, cationes y aniones están ahí. bueno, no va a Lo haber que no hay es lo que se dificulta ante la falta de oxígeno es la repolarización. Es un fenómeno activo. Ok. Entonces, todo lo que tenga que ver con ATP, ¿no? Ok. Entonces, como vemos, puede aumentar o disminuir. Y las otras causas Pero son... aquí hay un elemento que no has mencionado que es importante y además sirve para los dos lados, que ya lo hemos dicho varias veces. La perfusión miocárdica ocurre en diástole, lo cual explicaría por qué si tienes isquemia miocárdica, la respuesta es enlentecer la frecuencia cardíaca para que la perfusión miocárdica se incremente al prolongar la diástole. Sí, sí. Entonces, los pacientes que se infartan no hacen una taquicardia de 200, al contrario, se bloquean y bradicardizan, ¿no? Sí. Con cierta Entonces, frecuencia, porque eso es una medida tendiente a mejorar la perfusión miocárdica, lo cual resolvería de cierta manera la isquemia. ¿Alguien entiende por qué la perfusión miocárdica es en diástole? Es decir, es así, pero ¿por qué? doctor, era algo de la cuestión mecánica, porque cuando se contrae el ventrículo, bloquea el flujo de las coronarias. Por supuesto. Por supuesto, si yo aprieto el músculo, pues los vasos están también apretados y no les entra sangre. Y cuando se relaja el músculo es que da acceso a la sangre. Entonces, las únicas arterias que perfunden en diástole son las coronarias. Por eso un paciente con taquicardia extrema también se puede infartar. Sí. Claro, porque la taquicardia extrema compromete la diástole y por lo tanto la perfusión coronaria y por lo tanto puede llevar a isquemia. Sí, sí. Claro. Por eso de taquicardia extrema progresas o deterioras, no sé el término correcto,
pero progresas a fibrilación ventricular y de ahí a paro cardíaco. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, pues como vemos, puede aumentar, disminuir la producción. Y también depende de todas las cuestiones que vimos en la bradiarritmia, dependiendo de, pues, del tipo de bloqueo que hay en el nódulo atrioventricular, His-Purkinje de primer, segundo y tercer grado. Eso pues ya lo vimos. Ok, entonces ahora sí voy a pasar a la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero lo mismo Aquí, me vas a decir, ¿no? sí, es casi lo mismo. De hecho, son las mismas causas del lado derecho. E incluso puede haber las dos insuficiencias al mismo tiempo. A ver, te perdí el volumen. Perdón. Sí, es prácticamente lo mismo y de hecho pueden existir al mismo tiempo las dos insuficiencias cardíacas. Claro. Brevemente, el simpático pues aumenta la velocidad de conducción, como ya vimos. Lo de la perfusión pues es lo mismo que se acaba de mencionar. Claro. Y las cuestiones de calcio igual dependen de la perfusión, pero también del propio metabolismo del calcio, de nuestra dieta y todo lo demás. Y pues es básicamente lo mismo, como dijo el doctor, puede aumentar o disminuir dependiendo de la causa de la insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. Y nos pasamos, a ver, síguele. Bueno, aquí en el electrocardiograma vemos que si hay una causa que hace que la aurícula se tenga que contraer más tiempo, la altitud de la onda P va a aumentar, pero va a disminuir su amplitud porque lo va a hacer con más fuerza, entonces va a ser más rápido. Y el segmento PR, pues igual puede aumentar o disminuir, porque se representa la velocidad de conducción a través del nódulo AB. Y si queremos que el ventrículo se llene más, que tarde más tiempo en llenarse, tiene que aumentar el intervalo de tiempo. Sin embargo, si queremos que ya salga más rápido el volumen que hay en el ventrículo, tiene que disminuir la amplitud. Lo mismo en el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, puede aumentar su amplitud si el ventrículo se contrae más lento o puede disminuir su amplitud si el ventrículo se contrae más rápido. Siempre dependiendo de la causa de la insuficiencia cardíaca izquierda. Ok. Bueno, ¿podemos pasar al péptido auricular? Porque acá el ponente pasado habló de dilatación auricular y es donde pegaba mucho el péptido auricular. ¿Qué encontraste de péptido auricular? Sí, ahorita comparto. Ok, bueno, vamos a empezar diciendo que hace algunos años el corazón pues era visto como una bomba electromecánica y ya, o sea, es todo lo que se sabía de él. Pero ahorita ya sabemos que es un órgano que también es endocrino, porque libera hormonas. Estas hormonas son los péptidos, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Estos factores natriuréticos van a tener distintas características y principalmente son sintetizadas y almacenadas en los miocitos auriculares y ventriculares. Estas moléculas se van a unir a receptores específicos, como aquí podemos ver en esta imagen, y vamos a tener que van a activar las guanilatociclasas. Entonces, los efectos fisiológicos de estas hormonas van a ser desde el incremento del filtrado glomerular, de la excreción de sodio, vasodilatación periférica, y ahorita los vamos a ver con más detalle. En medicina, siempre se busca una prueba que dirija el diagnóstico. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada en el caso de la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, para la insuficiencia cardíaca, el BNP, que es el que vamos a ver ahorita, ha demostrado ser un marcador muy sensible a la presencia de la disfunción ventricular izquierda, sobre todo en poblaciones asintomáticas. Ok,
Entonces, en condiciones fisiológicas, las concentraciones del BNP son de aproximadamente 1 picomol Te voy a por litro. explicar una cosa, aguántame. Está ahí hablando de insuficiencia izquierda asintomática, lo cual nos remite a que hay para todas las circunstancias fisiopatológicas que estamos mencionando, algo que se llama periodo presintomático, es decir, todo lo que estamos diciendo ya está ocurriendo, pero no está ocurriendo a una intensidad o magnitud suficiente como para causar edema pulmonar. El hecho de que mi paciente no esté en edema pulmonar no significa que no tenga incremento del volumen auricular o de la presión auricular, ¿ok? Entonces, justo lo que dijiste, yo no me quiero dar cuenta que el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda hasta que tenga edema pulmonar. La verdad es que me quiero dar cuenta antes, porque si sé que lo tiene, entonces puedo implementar medidas tendientes a limitar la progresión de la historia natural de la enfermedad o progresión del daño, de manera tal que el paciente no llegue o llegue dentro de muchos años al edema pulmonar. Entonces, utilizaré, por ejemplo, diuréticos para bajar el volumen circulante y con eso reducir el volumen y la precarga, si ese es el problema, o utilizaré inotrópicos positivos para mejorar el vaciamiento cardíaco, para que no se le junte el agua al pulmón y así. Es una manera de darse cuenta de que esto está pasando en sujetos con factores de riesgo, es utilizar un marcador y sucede que el péptido auricular natriurético, permítanme un momentito, tengo que contestar esta llamada. Bueno, a ver, me colgó, así que seguro que te me voy a marcar. Déjenme, le aviso. Un marcador útil es justo el péptido auricular, porque este marcador se incrementa ante la dilatación auricular. Entonces me dice que el paso número 1 del fenómeno que acaba por conducir al edema pulmonar está ocurriendo, que es el incremento de la presión intraauricular. ¿Vale? Por eso sirve como marcador diagnóstico. Síguele. Ok, de hecho, volviendo a este punto, ya que lo tocó, doctor, de acuerdo con el European Journal of Heart Failure, decía que la sensibilidad en urgencias para diagnosticar correctamente la insuficiencia cardíaca basada en clínica es solo del 49%. Estas cifras disminuyen dependiendo de, pues, también las condiciones de los hospitales, etcétera, etcétera. Y somos conscientes de, pues, México, ¿no? Entonces, esta prueba es, digamos que la más conveniente, porque además es barata para realizarse y nos puede permitir saber si realmente hay algún problema, ¿no? Entonces vamos... La muestra antes de que se note. Exactamente. Entonces, como mencionaba, las concentraciones son de aproximadamente 1 picomol por litro, que es que en el caso del BNP es 1/10 de los valores plasmáticos del ANP, que es el auricular, pero en individuos con la insuficiencia cardíaca se eleva de 200 hasta 300 veces. Y como es un rango tan amplio, digo de 1 a 200, pues es fácil identificar a un individuo sano de uno enfermo, y por eso lo hace un indicador útil. Ahora, el BNP, ¿lo medimos habitualmente? ¿Ese dónde se produce? Aquí voy a explicar cada uno. El PNA es el secretado por las células auriculares en respuesta al estiramiento y al aumento de la presión en las aurículas. Y sus efectos van a ser, bueno, ya saben, ¿no? Activar una guanilata ciclasa y van a tener un efecto vasodilatador, desde disminuir la fibrosis, la hipertrofía y aumentar la natriuresis. Va a tener un efecto antiproliferativo. Vasodilata, vámonos por paso a paso. Si vasodilata, porque no tenemos que asentar a fisiología. Si vasodilata, disminuye las resistencias vasculares y por lo tanto la poscarga. Si reduce la fibrosis, mejora la distensibilidad miocárdica y por lo tanto la función diastólica. Y si genera natriuresis, baja el volumen circulante, lo cual podría reducir la cantidad de agua disponible en el sistema y por lo tanto mejora el problema de sobrecarga pulmonar. ¿Ok? Ok.
Para Y esta entender, parte sí, de, hace esto, pero cómo esto se traduce a lo que quiero que ocurra. Ok. y esta parte de antiproliferativo y antihipertrófico es muy importante por la tendencia que ya vimos que tendría el corazón a hipertrofiarse, ¿no? El Ujú. ventrículo. Entonces, bueno, ese es el caso del péptido natriurético auricular. Ahora vamos con el péptido natriurético cerebral o el PNB, que se Ahora, hay que almacena. tomar en cuenta, perdón, el que medimos con facilidad y tenemos disponible en el hospital público es el auricular. Porque tú me vas a decir que el BNP es mejor, pero es mejor si Sí. lo puedes medir. Si no lo tienes disponible en el hospital, pues podrá ser muy bueno, pero si no lo puedes medir, pues no lo puedes medir. Entonces, cuando uno lee evidencias, cosa que les voy a explicar cuando lleguen a 10º semestre, tiene que utilizar las evidencias que está leyendo en el contexto de la disponibilidad en el medio y la aceptabilidad para los pacientes. Entonces, no necesariamente lo mejor, según la literatura, es lo mejor para hacer en tu contexto específico, ¿ok? Entonces, solo como para que vayan teniendo una barnizadita de esto, valdrá la pena tomar en cuenta que el que está disponible en nuestro medio es el péptido auricular y que eso está en el laboratorio del Orán y que eso está muy bien porque yo puedo saber que las aurículas están dilatadas, porque tú nos dijiste con toda precisión que el péptido auricular natriurético se produce en respuesta a la distensión de las paredes auriculares, de los miocitos de la pared auricular. ¿No es así? Sí. Ok. Lo que pasa es que, ¿por qué vamos a decir que el B es mejor que el A? Porque digamos que la vida media es muy importante aquí, ¿no? De las concentraciones sanguíneas. El A tiende a degradarse más rápido que el B. Entonces, cuando te hagan la prueba de sangre, pues digamos que va a ser menos sensible o menos fácil de detectar hasta etapas más avanzadas de la enfermedad. O sea, podrías detectarlo antes si midieras el B. Pero pues Claro. como menciona el doctor, pues no muchas veces vamos a tener acceso a todos los reactivos y esas cosas. Si tuviera yo los dos, preferiré el B. Ahora, ¿el Sí. B por qué sube? Ok. El B, bueno, se almacena en mayor medida en las células ventriculares y va a responder al aumento de la presión en el llenado ventricular y va a tener efectos similares al A. Se encuentra Pero no nos principalmente... dice lo mismo. No. No. Estos receptores, bueno, no he hablado de los receptores. Sus receptores se encuentran principalmente en el cerebro y en el tejido vascular. Pero no me interesa su efecto, me interesa ¿No? la razón por la que se producen. El O sea, el péptido estímulo, auricular, su la sobrecarga de síntesis se presión. dispara por la distensión de las paredes auriculares. Sí, El cerebral o B es por la sobrecarga de presión o el aumento del volumen ventricular. ese estaría más incrementado cuando el volumen ventricular, está comprometido el vaciado ventricular. Sí. Así que uno me mira mejor el problema de precarga, el problema de diástole, la disfunción diastólica, y el B me mide mejor la disfunción sistólica. Sí. ¿No te parece? Sí, definitivamente. Claro. Ok. Y bueno, tenemos uno más que sería el C, que aquí tenemos su receptor, que está ubicado en el tejido vascular. No hay mucha información sobre él, pero su estímulo son las fuerzas de cizallamiento. Y también vamos a saber que lo importante de es que su receptor se va a encargar de regular la concentración de los péptidos natriuréticos. ¿Cómo? Bueno, viene el péptido natriurético, se une aquí al receptor, se internaliza el receptor y aquí se degrada, ya aquí dentro de la célula. Y activa en vez del GMP, lo que va a hacer es el inositol trifosfato el que va a aumentar y disminuye la actividad de la adenililciclasa, por eso baja el AMP cíclico. Y bueno, ya vimos, ¿no? Estimula la fosfolipasa C y se degrada y todo eso. Entonces, como aquí vemos, es sensible tanto al A como el B y como el C, pero es más sensible al A, o sea, degrada más rápido al A. Digamos que tiene mayor afinidad, eso quería decir. Y, ok,
Y ahora vamos a hablar de la neprilicina y por qué es importante. Bueno, digo que la neprilicina es muy coqueta, ¿no? Porque es un receptor que va a degradar tanto péptidos vasodilatadores como vasoconstrictores. Y bueno, degrada estos múltiples péptidos y su afinidad por el BNP es mucho menor que la de la NP y el CNP. Entonces, para el tratamiento, si yo bloqueo esto, voy a aumentar los péptidos cardioprotectores. ¿Por qué son cardioprotectores? Por lo que ya vimos, ¿no? Que son antiproliferativos, que nos van a ayudar con la natriuresis y todo esto. Entonces, si yo bloqueo esto... A ver, aguántame. Saber que la neprilicina existe te da a alguien a quien bloquear para proteger al corazón. Eso sirve fisiología también, te da blancos terapéuticos. Si yo no supiera que esto existe, no sé que lo puedo bloquear, y en cambio, como sé que esto existe, si averiguo quién lo utilizo esa medida para proteger al corazón. ¿Cómo se bloquea la neprilicina? Bueno, lo que yo investigué es que no es suficiente solamente bloquear a la neprilicina, sino que también tenemos que bloquear al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y existe un fármaco que se llama LCZ696. Que todavía está en desarrollo. Sí, que va a tener dos efectos, tanto bloquear a la neprilicina como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero hay otras maneras a ver, pero ya que te metiste, para no meternos en fármacos que todavía no existen, ¿qué tiene que ver la angiotensina? ¿Por qué la queremos bloquear? Porque nos va a provocar vasoconstricción, que aumente la fibrosis cardíaca, la hipertrofia, que va a aumentar la retención de sodio y agua. Claro, aumenta las resistencias vasculares periféricas, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que va a afectar a mi corazón. Hay dos maneras de trabajar estas circunstancias que incrementan el trabajo cardíaco. Uno es utilizar un bloqueador del proceso de generación de angiotensina 2, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que son antihipertensivos, los IECAS, como el captopril y el enalapril y todo lo que termina en pril, ¿ok? O los inhibidores de ARA2, que son los que terminan en sartán, como los sartán, irbesartán, carbesartán, termisartán. Entonces, las familias, estas dos familias, los inhibidores de ECA y los inhibidores de ARA, que tienen que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, son antihipertensivos que además, por su mecanismo de acción, tienen cierto efecto en la remodelación cardíaca y son cardioprotectores. Por eso, en los pacientes que tienen daño miocárdico, se prefieren estos antihipertensivos, utilizar una dosis baja de esos antihipertensivos por su efecto protector contra la remodelación cardíaca. Y de entre los diuréticos, se prefiere asociar con espironolactona a los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque la forma de actuar de la espironolactona es en relación con la aldosterona, que tiene que ver con este eje, ¿ok? Entonces, eso explica por qué no es solo cualquier diurético y no es solo cualquier antihipertensivo, o bien, de hecho, esa dosis que tu tío tiene de antihipertensivos, dice, pero ¿por qué si no está hipertenso, pero ya se infartó, por qué le están dando enalapril y propranolol, ¿no? Bueno, le estamos dando enalapril no para bajarle la presión arterial, sino para modificar ciertos procesos de fibrosis cardíaca, y no le estamos dando propranolol porque esté hipertenso, sino porque nos interesa alargarle su diástole. ¿Sí ven? Aunque son fármacos que pertenecen a la categoría de los antihipertensivos, el entender cómo en la fisiología funcionan estos fármacos y qué vías o rutas o procesos modifican, permite encontrar usos alternativos. ¿Y por qué si le doy diurético, por qué no furosemide? ¿Por qué espironolactona? Que tiene que ver con la aldosterona, y en cambio el
Furosemide es un diurético que actúa a nivel asa de Henle. Y como no es solo sacar agua, sino además los otros impactos que tiene sobre la fisiología derivados de cuál es el proceso que inhibe o bloquea o modifica. ¿Vale? Ok, entonces ya dijimos que el BNP es el mejor por su vida media, pero hay uno que es aún mejor, que es el NT-proBNP, porque vive más, básicamente. O sea, la liberación de tanto el BNP como el NT-proBNP es equimolar. Ya sabemos que normalmente las hormonas, hay prohormonas, ¿no? Que es el paso antes, la que está inactiva. Entonces, cuando se escinde en la hormona activa y va a tener una parte que va a ser, pues, digamos que el residuo, ¿no? En este caso es el NT-proBNP. Y, bueno, vive más y por eso su Pero para que esté concentración. allá quiere decir que alguien lo liberó. Es a lo que te refieres. Es tener NT pro BNP significa que se formó Que tengo BNP. BNP, efectivamente. Claro. Y como Ahí. vive más, pues lo podemos detectar antes, como ya vimos. Ahora, No, si vive más lo podemos detectar después. Pero aquí estamos hablando de procesos agudos versus procesos crónicos. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, sígale. Las concentraciones de por sí van a aumentar con la edad y van a ser mayores en mujeres que en varones y van a disminuir con la obesidad. En general, todas las enfermedades cardíacas que conlleven un aumento del estrés para nuestra célula miocárdica o un aumento de la volemia van a ocasionar un aumento de la concentración de este BNP circulante. Y bueno, esto es importante que tenemos que considerarlo y también hay enfermedades extracardíacas que van a afectar, o sea, que van a aumentar estas concentraciones. De las más comunes que encontré fue la insuficiencia renal y la hipertensión pulmonar. Y ya. Pero la hipertensión pulmonar es extracardíaca, pero incrementa las resistencias vasculares y pulmonares y por lo tanto es un factor que incrementa la poscarga de ventrículo derecho. Sí. Y la insuficiencia renal causa imposibilidad o restricción para la eliminación de agua y por lo tanto retención hídrica y por lo tanto dilatación de los lechos vasculares y por lo tanto aumento de la cantidad de agua disponible en el sistema, lo cual también lleva a insuficiencia cardíaca. Entonces, aunque son extracardíacas, ambas tienen impacto Tienen cardíaco. efectos en el corazón. Claro, sí. Muy bien. Ahora nos regresamos a donde estábamos, nos quedan 3 y nos quedan 25 minutos. 3 o 4 y nos quedan 5 minutos. Aguante, me voy a hacer un señalamiento aquí. Aguántenme un minuto. Just a question, is Nevan the one was seen last year, who I sent there recently? Is it the patient that I sent you 3 weeks ago, or how many weeks ago? I need to know that in order to decide which prescription he's due. A ver, ahí voy. Sube tu diapo. Sí, ¿se ve? Bueno, prácticamente en la excitabilidad cardíaca, pues es lo mismo tanto para ventrículo derecho, para ventrículo izquierdo, ¿no? Ahí no hay pierde. Sí, acá no ¿Algo que haya quedado más cuestión. claro en tu siguiente revisión o que nos quieras precisar? Nada más esta cuestión del pH que mencionamos la anterior vez, que cuando se aumenta este pH por la unión de los puentes de hidrógeno, se dificulta la unión de agonistas con los receptores y por lo tanto desencadena pues, esta dificultad. Por ejemplo, en el caso de beta-adrenérgicos, al existir una acidosis, una acidemia, pues se dificulta esta unión con los receptores y no se puede compensar esta falta
de contracción, ¿no? Para aumentar esa contracción y contrarrestar que el no gasto cardíaco. funcionan al haber acidemia y exceso de hidrogeniones disponibles, lo cual impide la formación de puentes de hidrógeno, lo cual hace que los beta adrenérgicos sean inútiles, porque solo funcionan si se pueden unir al receptor mediante puentes de hidrógeno, cosa que no puede ocurrir si hay pH ácido. Sí, y pues sería todo. Nada más cambian algunas cuestiones, por ejemplo, de esta cuestión de poscarga, ¿no? Que en el derecho puede ser estenosis pulmonar, en este por una hipertensión arterial sistémica, y pues pero en el caso de excitabilidad, que es por una disminución de calcio, que es menor, significa menor contractibilidad, una hiperpotasemia, que puede significar este alargamiento o que se tarda esta repolarización y por lo tanto una menor pues contracción y también velocidad de contracción. También por una insuficiencia de reabsorción por parte del retículo sarcoplásmico, que significa menor liberación de calcio inducida por calcio, y básicamente pues se va en el calcio, ¿no? Y en la fuerza de contractibilidad y en la parte de la velocidad de despolarización y repolarización. Ok. Pues sí, aquí no hay mucho porque la excitabilidad cardíaca se ve afectada de la misma manera por la disponibilidad de calcio, de potasio, la disponibilidad de ATP y el pH en cualquiera de los dos lados de la insuficiencia del corazón, ¿no? Sí, correcto. Aquí no cambia nada. ¿Quién sigue? Ya se ve mi pantalla. Está en ello. Ya. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, todavía. Ya. Ya no. Ya. Bueno, pues como ya hemos mencionado, pues al final el aumento de las presiones y la falta del gasto cardíaco, el volumen sistólico, y todo eso va a hacer que eventualmente la sangre se empiece a acumular tanto en el ventrículo como en la aurícula. Independientemente de la etiología o el motivo por el cual se está presentando una insuficiencia cardíaca izquierda, eventualmente va a haber un aumento del volumen de sangre en las cavidades, en el ventrículo, después en la aurícula. Esto va a llevar a que la presión auricular aumente y esto hace que pues eventualmente la sangre empiece a regresar hacia los pulmones. En el momento que la sangre empiece a regresar a los pulmones, pues va a aumentar la presión hidrostática capilar. No necesariamente regresar. Puede ser también, no drenar. Ajá, o sea, puede regresar o puede el término correcto es incremento de la presión en los capilares pulmonares, capilares venosos pulmonares. Puede ser porque regrese, como en la insuficiencia mitral, o puede ser que no se drene. Entonces, pero el resultado es el mismo. La presión en los capilares venosos pulmonares está incrementada y eso desequilibra las fuerzas de Starling y genera salida de líquido. Ok. Y pues técnicamente es lo que ocurría porque no hay ningún cambio ni en la presión oncótica ni nada por el estilo, simplemente es un aumento de la presión hidrostática que mueve el líquido hacia el exterior. También cabe recalcar que la insuficiencia cardíaca izquierda puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, que pues como el líquido se retiene o se regresa en cualquiera de las situaciones hacia el pulmón, pues eso incrementa la poscarga del ventrículo del corazón derecho. Y eso puede, o sea, no en todos los casos, pero puede desencadenar también una insuficiencia cardíaca derecha y también va a llevar a incremento de la presión, incremento de la sangre hacia las cavidades, la aurícula, y también puede llevar a los signos de una insuficiencia cardíaca derecha, que ya sería como lo de la yugular, el aumento de la yugular, los edemas en las extremidades y todo eso, pero eso ya sería más... Claro, intuitivamente uno diría que esto es bien difícil porque la presión,
hace que el agua se salga y entonces ya no tendría que afectar significativamente a las arterias y a las arteriolas pulmonares. Pero como existen cortocircuitos vasculares, entonces estos cortocircuitos hacen que efectivamente esta presión de las venas pulmonares afecte a las arterias pulmonares vía cortocircuitos y por eso es que pudieses llegar a la falla cardíaca derecha, aunque habitualmente no es así, dependerá de cuál es el daño que te está llevando a la falla cardíaca. Si el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, es mucho más notorio el edema pulmonar o más prominente que los datos de falla cardíaca derecha. ¿Ok? Pues no es que pudiese, la mejor manera de decirlo es que pudiese ser. El asunto aquí o la trampa que hay que entender es por qué el corazón tiene daño. O sea, podrá tener insuficiencia cardíaca, hay que entender cómo es que llegó allá. Porque si lo que tiene es una valvulopatía, entonces el lado va a ser, o sea, la afección va a ser predominantemente unilateral y va a tener o falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha, pero no las dos. Pero si lo que tiene es una cardiomiopatía dilatada por un proceso inflamatorio, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que no es selectiva, entonces va a tener falla biventricular, ¿no? Y esto es diferente. Entonces, o si lo que tuvo es una lesión isquémica de la rama descendente, de alguna de las descendentes coronarias, de la descendente anterior, eso podría dar falla biventricular. Y entonces vas a tener las dos clínicas, ¿no? Entonces, dependiendo de por qué llegó a la insuficiencia cardíaca, es si aquello va a ser unilateral o va a ser bilateral. A lo que yo me refiero con esto es que no quiero que lleguen a la noción de que todas las veces que hay falla cardíaca izquierda, esto repercute también en el lado derecho y el paciente va a tener edema de miembros inferiores, como parece indicar tu dibujo. De hecho, habitualmente no es así y cuando nosotros vemos que el paciente tiene tanto manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda como derecha, pensamos en que hay un daño que impactó a los dos corazones, al corazón izquierdo y al corazón derecho. ¿Okay? Y que no es algo retrógrado, porque este elemento es menos importante o menos frecuente como manifestación o como fisiopatología. ¿Sale? Sí. Sí. Bueno, pues ya acabamos entonces. No puedo creer. Ya acabamos, jóvenes. Suerte a las 7:30. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una situación. A ver, tienes una situación. ¿Cuál situación? Lo que pasa es que a mí me toca exponer el miércoles con el tema de choque, pero no me voy a poder conectar a clase. ¿Por qué? Es una cuestión un tanto personal, pero lo que... Pues búscate un suplente. Si alguien lo dice de tu parte, está bien. O sea, no, graba tu explicación y nos la mandas, se la mandas a alguien para que la suba, o que alguien lo explique tu parte. Bueno, entonces, pues voy a checar si puedo grabar, pues, mi explicación y la subo acá al equipo de Teams. Claro, o dásela a alguien que entre en tu lugar. Se supone que cualquiera podría explicar cualquier diapositiva si están estudiando. ¿No? Bueno, hijo, no estamos estudiando para que tú aprendas tu fracción, estamos estudiando para que tú aprendas todo, ¿no? Vas a preparar mejor lo que te toca exponer, pero pues cualquiera tendría que poder. Yo podría ponerle las diapositivas y decir, bueno, ok, sortéense y hable. Pues, cualquiera tiene que poder. ¿No? Imagínate que solo sepas lo que expones. No, pues qué crisis, ¿no? Entonces está bien, si puedes grabarlo y nos lo subes, pero ponte de acuerdo con alguien más, o si alguien más quiere ser como el respaldo, pues igual le conviene, porque generalmente lo que preparan se lo aprenden mejor. Sí, está bien. Vale, hagamos lo voy eso. A checar. Está bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, está bueno. A todos, voy a colgar. Bueno, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen día. Buen día.